¿Cómo estuvo, Carlita? Buenos días, muy buenos días. Y pues el día de hoy, amigas, estoy muy contenta porque nuevamente está nuestro pediatra cabecera, el doctor Juan Carlos Carrera, porque vamos a hablar de un tema muy importante. Sobre todo, recuerden, prevención. Una de las peores enfermedades es la meningitis bacteriana, sobre todo por las secuelas que puede tener. Pero hay que saber, como todas las enfermedades, cómo prevenirla y sobre todo cómo darnos cuenta a tiempo y evitarla. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Pau? Pues muy contenta, fíjate, ves que el día de hoy decidimos que este día es más relajado, vamos a hacerlo, pues vamos a jugar un poco, bueno, ¿no? Aunque hablemos de las cosas serias, sí, eso no significa quitarle seriedad al asunto. Claro que sí. Meningitis bacteriana, ¿qué es? ¿Te acuerdas? Contigo platiqué, ¿te acuerdas de espina bífida? Exactamente. Y platicábamos que está el cerebro y que existen unas membranas que se llaman meninges. Sí. Bueno, pues las meninges, vuelvo a repetir, son dos membranitas que cubren el cerebro y van cubriendo también la médula espinal. Tienen varias funciones, ¿no? Entre cada una de ellas está el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que también, una de sus funciones es proteger al cerebro. Claro. Pero esas membranas cumplen funciones importantísimas. La meningitis es la inflamación. Cuando estas membranas se inflaman y se infectan, se llama meningitis y tiene problemas y sobre todo secuelas bastante tremendas. Y aparte, fíjate que la meningitis bacteriana, porque hay tipos de meningitis, o sea, la meningitis viral, parasitaria, por hongos, pero la meningitis que es causada por bacterias en niños es la que los pediatras le tenemos bastante respeto y hasta a veces miedito, porque es bastante agresiva y tiene secuelas bastante severas, ¿no? Según he leído un poco, porque se han hecho muchos reportajes sobre este padecimiento, precisamente primera, por lo contagioso que parece ser, sí, y segunda, porque según parece se desarrolla rapidísimo de la noche a la mañana, entonces hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Cómo es que se da este desarrollo de la enfermedad? Fíjate, la meningitis se contagia, es muy contagiosa, como lo acabas de decir. La manera más factible de que se contagie es por gotitas de flush o por alguien que está enfermo de la garganta, una de las vías respiratorias, le estornuda a otro niño. Por ejemplo, en guardería un chupón se lo pasan a otro niño. La típica paleta que deja uno y ya se la compartieron. Exactamente, entonces entra el virus, en este caso la bacteria, da una infección respiratoria, otitis, sinusitis, una neumonía, en fin, una infección respiratoria que a lo mejor o no fue bien tratada o se siguió complicando, entonces llegan las bacterias al cerebro, a las meninges, y origina esta situación. Es bastante contagiosa, bastante contagiosa. Es decir que sí, es un factor de riesgo. Por ejemplo, el típico niño que le da una gripita acá, otra allá, y en vez de llevarlo y adecuadamente hacerle un análisis para ver cuál es el factor, la bacteria que lo está afectando, el remedio casero, y eso se puede ir complicando y generar hasta una meningitis. Exactamente. De hecho, esto es importantísimo. Ya vamos a hablar ahorita de la prevención. Si ustedes mamás ven que su bebé o su hijo tiene una gripa o una faringitis, no hay que darle remedios caseros, eso es lo principal, hay que llevarlo al doctor. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a decir, ay, qué doctor tan exagerado, pero de verdad, una gripe en un bebé puede irse hacia una meningitis y desgraciadamente puede matar al niño. Entonces, por eso es la insistencia de que lleven al bebé al médico ante cualquier infección respiratoria, porque desde ahí empezamos, ¿no? Sí. Siempre una meningitis tuvo un predecesor de una infección respiratoria antes u otra infección, pero si revisaste al bebé bien desde antes, puedes evitar estas cosas, ¿no? Sobre todo si ya han sido recurrentes, ¿no? Sobre todo, claro. Oye, ahora bien, sé que además los síntomas se dan de una manera muy rápida ya cuando es meningitis. ¿Nos puedes decir cuáles son? Fíjate, hay dos tipos, quiero mencionar antes los dos tipos de meningitis bacteriana que hay. Una se llama neumococo, que todo el mundo la conoce, y otra se llama meningococo. La meningitis que se origina por el meningococo es sumamente agresiva y sumamente contagiosa. Los síntomas son casi iguales, ¿no? Pero se dividen por etapas de la vida pediátrica. Por ejemplo, los lactantes tienen fiebre, la mamá nota que no agarra el pezón, que no succiona, está sumamente decaído y está prácticamente... ¿Así? Exactamente, ¿no? Entonces, cuando no tenés un bebé, al médico, porque puede ser meningitis. Los niños preescolares pueden tener vómito en proyectil, o sea, están vomitando de una manera agresiva, están sumamente decaídos, tienen fiebre y están quejumbrosos, ¿no? O sea, están muy quejumbrosos durante todo el día. Y los niños que son ya escolares, son niños que generalmente ya te pueden decir qué tienen. Y además ya puedes explorar en ellos muchas cosas. Entonces en ellos puedes encontrar algo que se llama rigidez de nuca. O sea, haz de cuenta que están con el cuello como que no pueden moverlo para ningún otro lugar.
los empiezas Ajá. a explorar, a mover el cuellito y lloran. Es una Hay rigidez. molestia tremenda, como si estuviera tirante. esto. Exactamente, los piecitos también se los levantas y levantan el cuello porque toda la espina, la columna vertebral, bueno, la espina, la médula espinal está inflamada, las meninges, ¿no? Tienen fiebre, la característica es la fiebre, ¿no? Todos tienen fiebre y están también muy decaídos. Ante cualquiera de estos síntomas, pues obviamente no hay que seguir dando tratamientos caseros, hay que ir al doctor, ¿no? Una vez que ya se ha declarado un cuadro de meningitis, es importantísimo atacarla porque también se dan secuelas importantes, ¿no? Sí, claro, sí, no hay que llevarlo al hospital, el niño se interna, se dan antibióticos, unas medidas bastante específicas, pero sí puede haber secuelas, desgraciadamente. Las más comunes puede haber ceguera, sordera, porque obviamente está el cerebro afectado, ¿no? Puede haber epilepsia, crisis convulsivas, pueden darse amputación de miembros, o sea, es bastante agresivo, por lo que hay que actuar rápido, ¿no? Sí, porque efectivamente lo primero que se ve afectado es el cerebro, ahora sí que el centro de control de nuestro organismo, y si se inflama y está desprotegido y hay una infección, pueden ser múltiples las secuelas, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que tú dices, las amputaciones, ¿no? Que porque se afecta también el sistema circulatorio a las extremidades, porque el cerebro se defiende dándole prioridad de circulación a la cabeza, ¿no? Y a los órganos más vitales, corazón, pulmones, entonces las extremidades quedan desprotegidas. Importante, Pau, perdón que te... La vacunación. Por favor. Esto es lo más importante. Acuérdense llevar a cabo el sistema de vacunación del bebé completo. Ajá. La vacuna de neumococo protege contra esto. Si ustedes tienen a su bebé vacunado contra el neumococo y contra el meningococo, eso consúltenlo con el pediatra o en el sector salud, el riesgo se disminuye significativamente. Entonces puede el niño tener una neumonía incluso como una complicación más grave de una infección respiratoria, pero no irse hacia una meningitis, ¿no? A mí me tocó el caso en el hospital de una niña que tuvo meningitis y empezamos a hacer toda la historia clínica y toda la investigación y nos dimos cuenta que los papás nunca la vacunaron. Entonces, desgraciadamente, esos papás tuvieron que llegar al Ministerio Público, porque la niña falleció, entonces... Pues claro que sí, la responsabilidad de un hijo es nuestra responsabilidad. Pues muchísimas gracias, ustedes. Juan Carlos, para poco. Ya saben, papás, obedezcan el esquema de vacunación y no quiere decir que lo dejemos pasar. No solo hay que aplicarlo, sino hacerlo a tiempo. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y ahora sí te invito, mi querido Vic. A ti sí te vacunaron, ¿verdad?